Bueno, Dale, Juan, gracias. buenos días a todos. Bueno, les comento que Aglito Ingeniería es una empresa de ingeniería integral especialista. Antes de arrancar, muy importante para todos los que están en el chat o los que están viendo en diferido, que seguramente serán muchos, que puedan animarse a seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Estudio-Ingeniería, y en YouTube, que tenemos mucho de lo que vamos a hablar ahora, ensayos, casos y información técnica, en youtube.com/Aglito Ingeniería todo junto, y obviamente en LinkedIn. También como para que nos puedan ir siguiendo enterándose de las diferentes charlas. Brevemente, nuestra empresa lo que se dedica son a 4 grandes áreas, dentro de las cuales tenemos algunas que son dedicadas específicamente la 4 a startups. Las áreas de trabajo nuestro es la 1, calidad de energía orientada a proceso, que es un concepto que desarrollamos hace muy poquito, que es básicamente asegurar la productividad de las máquinas. Por ahí hablaban en la introducción lo que era la eficiencia y tratar de hacer no solamente consumir menos, sino con menos recursos. Entonces, lo que logramos con esto es que las máquinas de producción o los equipos de producción dentro de lo que son empresas productivas no tengan ningún defecto, entendiéndose por alguna colgada o alguna parada imprevista, de manera tal que con la mínima cantidad de recursos puedan hacer la mayor productividad. Evidentemente la empresa ve el retorno de inversión de producir más, pero desde el punto de vista de la eficiencia y de la sostenibilidad nos importa eso, ¿no? Usar la menos cantidad de recursos. Otra área importante nuestra desde hace mucho tiempo, que ya no es startup, sino es la parte de seguridad eléctrica de forma integral. Otra área muy importante, que es la que nos junta hoy, es la parte de ahorro y sostenibilidad, eficiencia energética y renovables. Y este año lanzamos Vinimalis, que después le ponemos en el chat para que curioseen. Se va a estar lanzando una fábrica de casas técnicas, pensando en esto, en el minimalismo y en la eficiencia energética. Son casas que se van a fabricar, se están fabricando acá en la empresa. Así que eso también lo quisimos traer como novedad, porque todos los que están acá evidentemente están buscando siempre la innovación, la eficiencia y las cosas nuevas. Por otro lado, bueno, para comenzar un poco pensándonos en dónde estamos parados de la parte de eficiencia, cómo está afectando a la parte de calentamiento global o las acciones que nosotros podamos estar teniendo en ahorro y en eficiencia. Este caso es un glaciar en Alaska, pero nosotros venimos del sur hace poquito y en los últimos 60 años en Argentina se perdieron 1000 kilómetros cuadrados de glaciares. Entonces estamos hablando de que no solamente es una forma de decir la parte de eficiencia energética y calentamiento global, sino que es un hecho real que lo podemos ver. Entonces nos impresionó mucho eso y lo queríamos compartir porque no solamente es pensarlo desde cada pequeña acción que podamos hacer, cuenta. ¿Y por qué eficiencia energética? Bueno, básicamente cuando hablamos de los escenarios globales, lo que nosotros estamos pensando es siempre en buscar energías renovables, mejorar una generación, pero las acciones que van a impactar muchísimo más en cualquiera de las acciones para reducir gases de efecto invernadero es lo que representa la eficiencia energética. Por eso nosotros nos concentramos mucho en eso. Por más de que podamos hacer un montón de otras cosas, todas las acciones que podamos tener tienen que ir a la eficiencia energética. Sea desde la parte eléctrica, sea de la parte de medición, de implementación, de mejora, de como nombraban antes, de la parte de la certificación de normas. Entonces eso para nosotros es sumamente importante y tiene este fundamento. Esto está sacado del World Energy Council y los escenarios energéticos. Bueno, ¿cuál es el marco normativo que tenemos a nivel internacional? La ISO 50000, que Flavio lo estuvo nombrando, que es un poco pensando en la estrategia de la parte de eficiencia, que gracias a Dios empresas en Argentina ya están empezando a dar un poco más de importancia. Anteriormente nosotros teníamos como lo que venimos por ahí más hablando de ese tema cuando la energía era barata, lo único que se conocía era el lead y era apuntado más que nada a la parte de construcciones sustentables. Entonces la ISO nos daba una mirada un poco más global y más aplicable. Entonces dentro de ese círculo virtuoso que también comentaba Flavio, nosotros lo que pensamos es
qué tenemos que hacer para arrancar. Y algo que queremos presentar también es que se habla poco es a nivel normativa, reglamentación, en este caso nacional, tenemos la AEA. Y la nombramos porque es la única base y son las primeras implementaciones que tenemos en cuanto a eficiencia puesto en una reglamentación. Está bien que está orientada por ahí instalaciones, pero piensa en un sistema de puntaje para darte a vos o a tu instalación eléctrica una etiqueta. Es como si tendríamos un electrodoméstico o una heladera, un determinado etiqueta, pero apuntado a instalación eléctrica en baja tensión porque es esa reglamentación. Uno de los puntos de la AEA nombra las medidas de eficiencia en 4. Y fíjense que la número 3 es sistema de medición y monitoreo, que justamente los chicos de Power Meter lo estuvieron comentando recién, como parte importante. Y en el ítem 1 habla de equipamiento eléctrico. Por eso nosotros nos vamos a centrar en dos preocupaciones muy grandes. Vicky va a hablar de lo que es aire comprimido, que también Flavio dio unos valores muy elocuentes respecto a eso, y cómo impacta en la economía de las empresas, no solamente las empresas, sino a nivel global, gobiernos y medio ambiente. Y nos vamos a centrar en eso. Y por otro lado, en lo que es arc flash y pérdidas de efecto corona o descargas parciales, que es un tema importante y que no teníamos herramientas hasta el momento para verlo. Y hoy lo vamos a ver con esta herramienta de ultrasonido que estamos presentando. ¿Qué es lo que es ultrasonido? Bueno, un poco para ponernos en línea es, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver formas de ver el sonido. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de aire comprimido, de gases, de vacío inclusive, nos pasa que muchas veces pérdidas en vacío, que uno dice no se escapa ningún gas, pero esa pérdida en vacío significa que yo tengo que volver a generar ese vacío que estoy perdiendo. Entonces, la forma que teníamos hace unos años atrás era muy difícil de detección, era mediante ultrasonido, o solamente reparamos las cosas que escuchábamos. Y nos quedaba mucho en el camino. Entonces, la tecnología lo que se basa es en pensar que hay, cuando tenemos una pérdida de un fluido, se genera una turbulencia. No es un flujo laminar que puede salir con una descarga de una manguera, sino que se genera con un ejercicio muy chiquito, una presión más elevada que la atmosférica, se genera ahí una turbulencia. Esa turbulencia genera una determinada cantidad de decibeles, que dependiendo del fluido, dependiendo de lo que queremos medir, va a ser un diferente rango en decibeles, pero no es audible. Lo que hacemos nosotros es detectar ese sonido audible y básicamente es como, así como la termográfica ve el calor, o sea, ve en radiación, el ultrasonido para pérdidas de fluidos lo que ve es el aire. No ve el aire, sino que ve el ultrasonido que genera esa pérdida de aire. Esto como concepto. ¿Sí? Entonces se va a ver en la próxima imagen. Bueno, ahí entonces lo que vamos a ver es la parte de eficiencia energética, pérdidas de aire, bueno, y después ya a seguir con la parte de calidad de energía, pérdidas de efecto corona. Ahí, bueno, porque usamos el aire comprimido, si lo vemos, es uno de los mayores costos en la energía neumática. Y bueno, la importancia que, como decía antes Flavio, de detectar las pérdidas de aire comprimido y cómo impacta en el consumo energético de la empresa. Bueno, acá también tenemos que diferenciar las tres partes, que tenemos tanto la generación, distribución y uso final, enfocarnos en las tres ramas para detectar lo que es la pérdida de aire y mejorar el sistema. Bueno, ahí se puede ver en las imágenes, este es el equipo que nombraba Guille, que es una cámara de ultrasonido. Antes, como mencionaba, se usaba lo que es un equipo de audición de ultrasonido que, bueno, teníamos que tener muy afinado el oído, sea para detectar lo que es la pérdida de aire. Y en una empresa donde hay mucho ruido en producción y todo eso, era muy difícil detectar bien el punto exacto donde era la pérdida. Entonces nosotros con este equipo lo que te marca es por medio de una imagen dónde está el punto o la pérdida exacta. Bueno, en esta imagen pueden ver que se está detectando en distribución de aire, tiene un alcance de 70 metros,
por eso puede alcanzar en las cañerías principales, en la distribución principal. Y después acá en la parte de consumo, que ya son más en conectores, mangueras, más puntuales. Bueno, ahí nosotros presentamos el caso 1, que es eliminar las pérdidas de aire comprimido en la industria. Entonces tenemos que empezar detectando los puntos donde están las pérdidas. Bueno, y pusimos unas imágenes, por ejemplo los FRL, los conectores, estos tipos de conectores, las mangueras, es donde mayormente se encuentran las pérdidas, pero bueno, antes nos pasaba con el otro equipo, el de audición, que veíamos la pérdida en un sector, pero habían como 20 conectores y no sabías de dónde salía. Entonces, lo que nos permite la cámara, que es la que presentamos ahí, es detectar puntualmente dónde está la pérdida. O se captura la imagen y después la misma cámara tiene un software donde se cargan esas imágenes y nosotros mediante el parámetro de cuál es la presión de trabajo, el caudal específico, el costo, por ejemplo, bueno, en este caso es aire, no tienen costo de fluido, pero sí de energía. Pero en el caso de si fuese detectar refrigerante, también ahí el costo de pérdida es mayor. Bueno, se cargan esos parámetros al software y nos calcula por imagen cuál es el caudal de fuga y el costo de esa fuga. Entonces, al final del informe tenemos todo el listado de todas las imágenes con todas las pérdidas, el caudal de fuga total, bueno, ahí está en pie cúbico por minuto, y el costo que causa toda esa pérdida de aire comprimido. Bueno, acá nosotros no lo pusimos, pero los retornos nos dan muy chiquitos. Era claro, la inversión para arreglar esta pérdida es bajo, porque es cambiar conectores, arreglar una manguera. Son inversiones bajas para reparar, las pérdidas son altas, entonces los retornos nos dan muy chiquitos. En días nos daban. Está bueno eso. Aparte, como es el cambio de paradigma, por eso también hablando de esto como algo nuevo, o que nos puede disparar un montón de ideas. Porque cuando nació la termografía, por ejemplo, uno podría decir, ese tablero tiene un conector desajustado, tengamos que buscar la forma de mejorarlo, porque podemos tener un evento mayor, un incendio o un interruptor que dispara. Y muchas veces no se le daba importancia. Cuando nació la termografía, ya hace varios años atrás, al ver ese punto caliente, empezamos a creerlo y a darle más importancia. Esto va a pasar lo mismo, tal vez tardemos 5 años o 10 en que esto ocurra, pero esos son los primeros pasos para empezar a ver que lo que está ahí, esto, que está acá, es un fluido que se está yendo, es plata que se está yendo, es más mantenimiento en un compresor para generar ese aire, y es ambientalmente lo que nosotros estamos queriendo evitar, porque no solamente es más energía, sino que es más calor del motor que va al ambiente, etc. Entonces, nos va a dar ese nivel de conciencia. Cuando nosotros decimos que va a ser una buena inversión en buscar esas pequeñas pérdidas y hacer un ajuste y dedicarle un tiempo a eso, nadie nos va a creer. Cuando mostramos esto y lo ve la gerencia y vemos la cantidad de dólares al año que se pueden ahorrar, el chip es totalmente distinto y las acciones se pueden tomar. Y otra cosa importante, a mí que me gusta mucho, es que también esto vamos aprendiendo con nuestros amigos, nuestros clientes, es lo bueno es poder decir cuáles son las pérdidas con más caudal, ese Pareto que ese 10% que es el 90% de la energía, y sobre todo también otro criterio es cuáles son las que son chicas pero son fáciles de arreglar y la arreglas en una tarde. Que de otra forma, y yendo el domingo a la tarde cuando está todo apagado no la puedes ver. Sí, las pérdidas se detectan con el equipo, se detectan enseguida. O sea, capaz que en 2 horas relevas casi toda la planta. Es algo rápido y capaz que para detectar ni la mitad tenés que estar todo un fin con todas las máquinas apagadas para ver si se escuchan las pérdidas. Ah, bueno. Bueno, y para cerrar, que nos quedan unos minutitos, algo que esto es muy común porque cualquier empresa, acá no tocamos gases de una metalmecánica para soldar, que es muchísima plata, no tocamos vacío. Hay un montón de fluidos y todas las empresas tienen un fluido importante que cuidar. Pero por ahí empresas que son un poco más grandes o algo que no está tan hablado es lo que tiene que ver con descargas parciales, que es una posibilidad también que tenemos. Las descargas parciales, por ahí lo que las empresas más grandes están empezando a hablar o tienen algún estudio hecho sobre Air Flash,
pero si no, básicamente no se comenta mucho. Nosotros lo que planteamos con esto es donde tenemos una línea de media tensión, tablero de baja también, obviamente, pero sobre todo cuando tenemos nuestra línea de media tensión con nuestro transformador en nuestras celdas, la parte de descarga parcial empieza a jugar un papel importante, por dos motivos. Por una parte de seguridad, obviamente, y por otro lado, por la parte de pérdidas. Básicamente la descarga parcial, como lo dice la IEC, es una descarga eléctrica que es momentánea. O sea, es puntea el aislamiento en forma puntual. Básicamente lo que hace es disruptir el aire y desaparecer esa falla. Por eso es muy difícil de detectar y muy difícil de calcular. Los que trabajan por ahí en alta tensión, o los ingenieros que se dedican a la parte de alta tensión, la descarga parcial para ellos es muy normal porque las pérdidas de potencia son muy importantes. Pero básicamente, ¿dónde se da? En equipo de media tensión, donde tenemos algún tipo de impureza. La impureza facilita esas descargas parciales. ¿Cuándo empieza a tener una preocupación? La tenemos siempre. Pero cuando empieza a ser preocupante es cuando tenemos una descarga que nos libera un interruptor o nos da una sobretensión, tenemos un equipo que falla y no lo podemos encontrar. Entonces, ahora la podemos medir y la podemos predecir. ¿Dónde se da también? Cuando tenemos equipos degradados, por ejemplo, en líneas, en tableros de media tensión o baja tensión, donde los interruptores o los cables por ahí tienen alguna imperfección o son viejos y se van degradando, no hay formas de punta. Eso es básicamente donde se puede dar una descarga parcial. Puede ser en el aislamiento o puede ser en el aire, que es el efecto corona. Se ioniza el aire alrededor, se genera una descarga y vuelve a su estado natural. Por eso lo difícil de detectar. ¿Cómo se detectaba? Con ultrasonido, que era muy difícil, básicamente escuchándolo, o radiofrecuencia o radiación ultravioleta. Como esas descargas parciales generan tiene que ser muy grande la descarga, pero generan como si fuese un pequeño destello, con una cámara de radiación ultravioleta uno lo podía detectar. Se veía básicamente por la parte de petróleo o en líneas de alta tensión, era como cosa más normal. Las consecuencias, lo que decíamos, grandes pérdidas económicas, dependiendo más tensión, más pérdidas económicas, y accidentes, a lo que hablamos de dar flash y apagones. Vamos al caso, básicamente lo que hay que hacer, un diagnóstico, revisamos las instalaciones de media tensión, detectamos el problema, el ultrasonido nos permite detectarlo sin siquiera abrir el tablero, localizamos el punto, como en esta imagen del medio. Una vez que está localizado el punto, podemos calcular cuánto es la pérdida, en este caso es por seguridad, o sea que hay que ir a repararlo, esa botella, ese conector, lo que sea que está generando esa descarga parcial o ese potencial de descarga parcial, que tal vez es muy chiquita y no alcanza a hacer un fallo, se repara y se vuelve a medir. Esa es la forma de actuar. Fíjense que son tableros, en este caso de distribución de media tensión, que cualquier empresa mediana tiene. Los efectos de descarga parcial son el efecto corona, arco eléctrico y de una descarga superficial. En la imagen esta vemos un arc flash, un evento en un tablero de baja tensión. Pero para cerrar, lo que quiero que se queden es que podemos estar haciendo una medición a distancia, sin siquiera tener ese peligro en la cercanía. Y lo que nos da el equipo es el nivel de la magnitud. Nosotros podemos calcular cuánto es económicamente en pérdida, pero acá tratamos siempre de apuntarlo al efecto negativo, es un interruptor que salta o una descarga que termina siendo fehaciente. ¿Por qué? Porque yo puedo descargar, ver cuánto pierdo en potencia, son $1000 por año o $10.000 por año, pero si esto falla, la pérdida es mucho más grande. Y acá básicamente lo que nos da es si es un efecto corona, la probabilidad de efecto corona, si es interno o si es tracking, que es superficial, si es una descarga superficial. Con esto nos da el diagnóstico y podemos tomar las acciones. Increíble al alcance de la mano y al alcance ya de cualquier empresa. Bueno, muchas gracias a todos por estar, los que lo ven en diferido también. Cualquier consulta de cualquiera de los temas, obviamente, gracias por la invitación al Centro Argentino de Ingenieros y para nosotros felicitarlos por lo que están haciendo, porque a mí me parece genial, y a todos los que están conectados, porque es lo que le da fuerza a esto. Bueno, Guillermo, Victoria, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Y bueno, ahora paso a las preguntas, que hubo algunas en el chat.
La primera que tuvimos fue, entiendo, orientada hacia Flavio, que ahora la voy a leer. Dice, de Matías Verdú. Sobre el mal uso de incentivos, últimamente se premió a usuarios de luz o gas que bajaron nominalmente sus consumos de un año al otro, pero sin tener en cuenta factores de corrección como grados día y otros. ¿Alguna solución en vista para este aspecto? Gracias. Flavio. Bueno, es un tema complicado. ¿En qué sentido? La solución es un poco que haya directivas desde el sector público muy claras en aspectos que son previos al consumo eléctrico. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el tema de los grados día, ¿no? De esta diferencia entre una temperatura de confort y las temperaturas reales del día. Eso hace una sumatoria de los grados días que hay en una estación del año, ¿no? Entonces, un invierno se puede calificar como más crudo o menos crudo, dependiendo de los grados día de invierno de esa estación. ¿Cuál es el tema? Nosotros acá en Argentina no tenemos una legislación que cuando yo voy a construir un edificio, una vivienda, me diga que por la clasificación de la zona ambiental de Argentina donde voy a construirla, tengo que cumplir con cierta resistencia en los muros y demás. Con lo cual se hace muy difícil que se pueda evaluar si esa baja en los kilowatts es porque me fui de vacaciones 2 meses, entonces no utilicé la energía dentro de ese lugar, o si realmente es que estoy mejorando mi equipamiento y demás. O sea, es la gran encerrona, el gran pantano argentino. No hay nada vinculado. Entonces, los códigos de edificación solamente dicen medidas, que el techo tiene que estar a 2 metros tanto, que la ventana tiene que ser de tanto, o ventilar un patio de tantos metros cuadrados, pero no nos dice que en el sur las paredes tienen que tener cierta resistencia, en Buenos Aires otra resistencia y en Salta otra resistencia, ¿sí? O sea, es muy difícil evaluarlo, con lo cual lo único que se termina pudiendo medir es si el año pasado consumí 100 metros cúbicos y este año consumí 80, bueno, ahorré. Si consumí 1500 kilowatts y este año consumí 1300, bueno, ahorré, ¿no? Termina siendo muy corta la posibilidad de medición. La verdad que la solución sería tener códigos y reglamentaciones que realmente puedan decir mucho más que una factura eléctrica, ¿no? Porque hoy la medición es factura eléctrica. En definitiva, es la facturación de un servicio. ¿Para qué usaste esa energía? No se sabe, ¿no? O sea, si lo usé para cocinar, calefaccionar, que mis nenes usen la computadora para estudiar, o tengo un departamento vacío con un minero de Bitcoin, nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, la verdad que es muy corta la posibilidad de medición y de evaluación que tenemos hoy en día aquí en Argentina. Bueno, no sé si alguno de los chicos de las startups quiere hacer algún comentario al respecto, si no paso a la próxima pregunta. Bueno, pasamos a la próxima pregunta que entiendo por el momento que se hizo que estaba dirigida a PowerMeter. Buen día. ¿El soft de los análisis de PowerMeter es un soft propio o desarrollado por un tercero? Gracias. Una pregunta de Emiliano Bruno. Sí, es 100% desarrollo nuestro. Inclusive ni siquiera es tercerizado. Está con los ingenieros dentro de PowerMeter. Hay 5 o 6 que están para la parte del backend y para el front. Así que es exclusivo desarrollo de PowerMeter. Perfecto. Bueno, y engancho con otra pregunta de Joaquina Cristeche. Valentín, muy interesante. ¿Han realizado algún trabajo en algún hospital público o privado?
Sí, mira, caso de análisis nuestro dentro de esos hospitales, no. Sí tenemos casos donde han instalado equipos. Recuerdo a uno ahora de memoria que han instalado un equipo para medir solamente un tomógrafo que se ve que, no sé cómo funciona, pero se ve que tiene un consumo muy grande. Y el centro médico había instalado uno a nivel general y un equipo exclusivo a medir ese tomógrafo porque lo quería monitorear. Eso sí, hay algunos casos, pero ninguno nos metimos a hacer algún análisis puntual. Bien. Bueno, Juan, una sí. cosa de lo que preguntaban al principio, la primera pregunta, por ahí pensando en que vos bajás nominalmente el consumo y lo premiás y sin tener en cuenta el uso, nosotros no sé la parte de hogares, pero por ahí le puede servir la referencia en el caso de la industria. La parte de lo que hacemos es referenciarlo o especificarlo. Y eso está normado, en Estados Unidos se llama el certificado CBMP del Evo, que básicamente lo que hace es justamente buscar referencias de tu consumo referido a qué es. Son el certificador de indicador energético, se llama. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una par de charlas en YouTube que tenemos sobre eso, porque aparte si vos tomás una acción de ahorro incluso en tu empresa y no tenés en cuenta eso, podés llegar a estar en un problema, porque por ahí capaz que metes toda la iluminación a LED y consumís más. Bueno, pero mejoró o lo que hablamos en pandemia recién. Tal vez en pandemia no había nadie en la oficina, entonces tu consumo bajó, pero si lo referencias al indicador, tal vez se mantuvo o aumentó. Así que si quieren googlearlo, después ahora le pasamos a una página por el chat. Dale, sí, a mí me parece muy interesante porque, bueno, muchas veces, aunque no tengamos una normativa local, acudir a algo extranjero o internacional es muy, muy interesante, por lo menos para saber cómo funciona y bueno, en este caso es muy interesante esto que contás de Estados Unidos. Ahí voy atando con dos preguntas que están surgiendo ahora en el chat. ¿Hay un power meter que se conecte directo a la PC? Es una pregunta directa de Bien. acá. Depende de la pregunta, o sea, depende cómo esté considerando que sea esa conexión. A ver, Bien. conexión directa puedes hacerlo, por ejemplo, a través de Modbus, vía Wi-Fi, pero si está apuntando hacia si tiene conexión a Ethernet, por ejemplo, los equipos acá que mostramos en la presentación no lo tienen, lo vamos a tener próximamente, pero no sé qué aplicación estaría buscando Edgardo, ¿puede ser? Sí. Sí, Edgardo. Bueno, Así que si quieres dejar alguna igualmente, otra pregunta, pero sí, vos podés conectar directamente a un servidor propio o a tu PC mediante Modbus TCP o inclusive también a través de MQTT. bien. Bueno, cualquier inquietud, igual Edgardo seguramente se Sí, si comunique quieres con repreguntar o ustedes. lo que sea, sin problema. Dale, obvio. Bueno, ahí leo una pregunta que es un poco más abierta, me parece. No sé a quién la quiere tomar. ¿Cómo impacta la distorsión armónica en el ahorro de energía? Tal vez Guille lo puede tomar. No, claro, tremendas. Pues es una pregunta que está muy buena. Tenemos alguien que sabe, alguien que sabe mucho, me parece, ¿no? En el chat, ¿no? Pero, Digo, por el tipo de pregunta. Es muy buena pregunta porque aparte que es como cuando uno habla de eso, cuando hablamos de la reglamentación AEA que toca ese tema, uno de los temas justamente que toca en ahorro energético e instalación eléctrica en baja tensión, recordemos que es un apartado de la reglamentación de instalaciones eléctricas, que es una copia de la IEC, le cambiamos el numerito en vez de un 6 y 9, una adaptación más que una copia. Pero lo más importante de esto acá es pensarlo que siempre queremos meterlo dentro de la parte de eficiencia. ¿Hay una eficiencia posible? Sí la hay. El tema a nosotros nos pasó, nosotros hacemos unos 5 o 6 diagnósticos de calidad de energía por semana. Y la pregunta siempre es esa. Ahora, para que la distorsión armónica tenga un ahorro, tiene que ser muy grande y en determinados lugares. ¿Por qué? Porque supongamos que vos tenés una industria, no sé, cualquier alimenticia, las distorsiones armónicas van a estar en el orden del tercio de la quinta y demás. Entonces son retornos por neutro que yo los puedo sacar, pero nunca van a ser un retorno de inversión. O sea, todas las frecuencias que no son de la fundamental, obviamente tienen una repercusión en mi consumo. Ahora, si la distorsión es suficientemente alta para el factor K, lo que yo estoy haciendo es generando un calentamiento en el transformador. Y lo que hago es perder energía, pero a su vez no aprovecharlo. Si tengo un mega de transformador, cuando yo llego a 800, ese factor K me va a hacer que ese 20% que tengo no lo puedo aprovechar, que es una pérdida de energía. Pero sí me puede estar pasando que yo tengo una metalmecánica con soldaduras por punto, que cuando estoy consumiendo la energía para soldar, esos picos de energía
lo estoy tomando por flicker, o sea, por interarmónico, de orden par, y eso siempre está generando una pérdida importante de energía. Entonces, y las indirectas que también la habilidad lo toma, las pasivas y la activa, las indirectas serían cuando yo tengo un quinto armónico que es una fuga de capacitor, no pasa nada, pero la de orden superior, calentamiento de motor y pierdo por efecto Joule, pero es muy poco referido a lo que yo tengo que hacer para mejorarlo. Ahora, si es una metal mecánica, ahí sí hay una alarma y yo podría tener un ahorro, pero ahí sería por flicker. Es un tema que hay muchísimo para hablar, pero la respuesta es abierta, o sea, depende. Si hay una pérdida, es muy chiquita, salvo en algunas aplicaciones particulares que nos escriben y le mandamos la info o algo referido al respecto. Bien, ahí agradece, así que parece que conforme con la respuesta. Es Bueno. amplia la respuesta. Bueno, en todo caso, se comunicará con ustedes. O sea, obviamente acá los invitamos a hacer preguntas a todos, pero siempre está abierto el canal para que cada uno de ustedes pueda comunicarse con los oradores y creo que están todos dispuestos a por ahí a responder más específicamente sobre lo que cada uno estuvo charlando, ¿no? Por ahora no hay otra pregunta. Si alguno quiere aprovechar a preguntar antes de que terminemos, es el momento, y si no, ya damos por terminada la charla. Y bueno, obviamente los invitamos a todos a visitar el CAI, a visitar las empresas que presentaron, a ver todas las charlas que tenemos en adelante. Y les informo que, como ya se dijo, está todo grabado y lo van a poder ver o rever la parte que quieran en el canal de YouTube del CAI. Bueno, no hay ninguna otra pregunta por el momento, así que si alguno de ustedes quiere hacer una aclaración antes de cerrar, está invitado, y si no, damos por terminada la charla. Bueno, estamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los oradores, a todos los presentes. Y bueno, los esperamos en las próximas charlas del ciclo y en todas las charlas del CAI. Bueno, Genial. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Suerte a Muchas todos. gracias a todos. Hasta luego.